Es un trabajo que se está elaborando, por lo tanto lo que presento aquí son avances iniciales de un trabajo que en parte se va a conectar con lo que nos ha presentado Anne y que esperamos que salga como un artículo. Y la segunda parte, la que tiene más que ver con la reforma de Machado Fiesco, esa es una cuestión que todavía la estoy elaborando. Fundamentalmente, la historiografía, cuando ha tratado los problemas de la contabilidad de las actividades reales haciendas de Indias, se ha centrado mayoritariamente en mostrarnos que estamos ante una contabilidad basada en una tecnología de libros, de candidata por partida simple, es la síntesis que hace Hernández Espere, aunque hay muchos precedentes, y de ahí que parecería que no tenía mucho interés en estudiar este tópico, es decir, es algo que ya se sabe, desde el siglo XVI hasta los principios del XIX, este es el sistema en que se llevan las cuentas, cargo, data, partida simple, etc. Y si había algún interés en estudiar una cuestión contable, serían los distintos proyectos o el proyecto fundamental de introducción de lo que era la partida doble entre 1764 y 87 y sus precedentes. Sería la cuestión que demostramos de Rosoane, de González Ferrando, de Francis Estelle, de Batis, para el caso de México, de Isabel de Gaminos, etc. Es decir, dependiendo de los territorios, si había que estudiar algo era esto. Si había precedentes, cuál había sido el proyecto de Machado Fiesco en 1784, por qué había fracasado a partir del 1786-87 y por lo tanto el retorno al sistema previo sin mayor expectativa. Y la tercera idea con la que tenemos en esta historiografía es que esta tecnología de libros de candidata prácticamente no había tenido cambios a lo largo de todo el periodo de libertad. Y por lo tanto, sabiendo cómo ya funciona un periodo, sabíamos cómo era la manera de llevar las cuentas a lo largo de prácticamente 300 años. Y solamente una vez más, con la instrucción práctica de Machado Fiesco del 84, habían habido algunas modificaciones que habían alterado el proceso. Y así lo vemos, por ejemplo, en el trabajo clásico del Reinato de Nueva España de John J. Pasque y Herbert Lane. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la ponencia a la luz de esta historiografía? En primer lugar, mostrar que si el orden político que rige a la monarquía católica es un orden político jurisdiccional y profundamente casuístico, sería bastante extraño que una de sus manifestaciones de poder político, que sería la elaboración de las contabilidades, fuese tan homogénea. O sea, parecería que una diversidad, una casuística en la manera de gobernar y una homogeneidad prácticamente absoluta en la manera de llevar la contabilidad. Eso no cuadra. Más bien lo que estamos es que a esa casuística política se corresponde también una gran casuística en un territorio o entre los distintos territorios que componen la monarquía. En segundo lugar, frente a la percepción de que la contabilidad de partida simple es un sistema arcaico, poco sofisticado, poco capaz de transmitir conceptos abstractos sobre la contabilidad, pretendemos mostrar que estamos al contrario. Es una contabilidad que no solamente registra la tesorería, es decir, cargos, ingresos y egresos, sino que es una contabilidad que permite también llevar existencias, transferencias, contrapartidas y deudas. Por lo tanto, es una contabilidad mucho más abstracta de lo que en principio nos permitiría ciertas valoraciones sobre la manera en que se ha estudiado esta contabilidad. En tercer lugar, que el cambio político que representa la llegada de esta nueva dinastía en el siglo XVIII procedió a muchas reformas, y entre ellas también la reforma de la contabilidad. Una reforma de la contabilidad que modifica la manera en que se llevan las contabilidades en los hispanos fiscus indianos. Y finalmente, el objetivo, y sin dar tiempo, será tratar algunas cuestiones metodológicas que se derivan de dos casos en concreto: de la reforma de Ortiz de Landazuri del 66-67 y la de Machado Fiesco del 84. Bien, ¿qué nos dice Ortiz de Landazuri en su instrucción de 1767? Algo así como: estas son reglas generales que sirven para saber el modo en que se deben de ordenar las cuentas. Como nos ha mostrado Anne, las instrucciones prácticas del 66-67 no son solamente cuestiones contables, técnicas, sino que tienen dimensiones políticas, administrativas, etc. Pero voy a centrarme más en esas cuestiones de cómo se modifica la manera en llevar las cuentas. El análisis es claro.
De manera reiterada desde finales del XVII, y es un leitmotiv en todas esas primeras décadas del siglo XVIII, se viene diciendo que las cuentas son dispares, las cuentas son confusas y que las cuentas no tienen ni el volumen ni la calidad de información que necesitan los ministros de Indias para proceder a tomar decisiones sobre ingresos, sobre gastos, sobre movilización de recursos. Eso se va repitiendo. Ahí no hay una novedad. Pero ya, llegando a la época que estamos, Ruiz Porras, uno de los autores que nos ha mostrado ahí, llega a afirmar que se deduce con práctica evidencia el mayor de los desórdenes, confusión y oscuridad del gobierno, dirección y cuenta y razón de la Real Hacienda de Indias. Es la síntesis de una tradición de crítica que viene desde finales del siglo XVII. ¿Qué me interesa destacar de Ortiz de Landazuri? Que procede a realizar su reforma mediante dos mecanismos o dos instrucciones que serían como etapas en una reforma. ¿Y por dónde inicia? Primero nace la Instrucción Práctica de 1766, según la cual, gracias a esta reforma, lo que pretende alterar, lo que pretende transformar es el instrumento que le daba de manera más rápida, más expedita al ministro de Indias el estado en el que se encontraban las distintas cajas que componían el fisco hispano en las Indias. Esperar a la revisión de los libros de cargo y data, eso podía demorar años, porque primero que había que finalizar el año, tenía que pasar al Tribunal de Cuentas, hacer el juicio, la glosa, luego remitirse al Consejo, etcétera, etcétera. Es decir, eso era años, con eso no se podía tomar decisiones. Sin embargo, los tanteos, los portes, tanteos y relaciones juradas eran instrumentos que en menos de un año ya habían hecho todo ese trámite y llegaban hasta la autoridad. Y por eso nos extraña que se inicie la reforma precisamente por la modificación, por cómo hay que hacer esos tanteos, cortes de caja o relaciones juradas. Y en segundo lugar, la instrucción del 67 ya entrará en cómo hay que modificar el modelo de cómo se elaboran los libros. Son como las dos etapas que plantea Ortiz de Landazuri. Bien, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que pretende Ortiz de Landazuri con la reforma de los cortes y tanteos? Primero, el desglose de las existencias. Hasta la reforma, de manera general, cuando tenemos los cortes y tanteos, lo único que se decía era la existencia que le damos del año anterior es este monto general. Entonces se nos decía, esto es existencia del año anterior y este es el monto. Eso no es lo que quiere Ortiz de Landazuri. Quiere saber exactamente de qué ramo se compone esa existencia. No tenemos que olvidarnos que la Real Hacienda es un sistema que nunca abandonó su compartimentación por ramos y por cajas reales. No se podían sumar los distintos ramos de manera indisoluble para formar un fondo común desde el cual se pagase. Habían gastos específicos adscritos a rentas determinadas y eso hacía que no se pudiese en un momento dado formar un fondo común. Si eso era así, la existencia, por lo tanto, tampoco tenía que ser un monto global. Tenía que saber cuánto era la existencia en cada uno de los ramos. Aquí tiene, por ejemplo, el caso del libro anual de la Contaduría de México para lo que es, en este caso, la Caja de México, donde se nos dice las existencias heredadas del año anterior de 1768, este es el libro manual para 1769, es de más de 500.000 pesos. Pero eso era lo que venía antes. Tradicionalmente solamente se decía, esta es la existencia, este es el monto total. ¿Qué hace con la reforma de Ortiz de Landazuri? Se desglosa su composición. Nos dice exactamente cuánto hay en diezmos, en efectos revisibles, en grandatas, en decomisos, en correos, etc. Esas son las primeras transformaciones que se realizan a partir de la reforma contable. No es que antes nunca se hubiera desglosado, pero eso es muy casuístico, muy parcial. A partir de ahora lo que se consigue es que eso sea una práctica sistemática desde los años 60 del siglo XVIII. La segunda cosa que se busca con la reforma contable de Ortiz de Landazuri, la separación de ramos, que no se presenten, por ejemplo, de alcabalas, almofarejados, derecho del pulque y derecho de medianata, el total fue 425.000 pesos. De repente habían oficiales reales que presentaban de esa manera la cuenta. Y entonces era imposible saber exactamente cuántos ramos había y el valor que tenían cada uno de los ramos. Por lo tanto, se insiste muchísimo. Hay que desglosar exactamente la composición y separar los ramos.
No solo eso, además de separar los ramos, Ortiz de Landazuri está pidiendo lo mismo que se pide desde el siglo XVI. No hay novedad en lo que se está pidiendo. Lo que sucede es que no se cumplía. ¿Qué se está pidiendo? Que se diga no solamente el monto, que no solamente se enliste o se identifique el ramo, sino que se dé la razón. Es decir, en base o con base en qué real orden, cédula, etcétera, se está cobrando ese ramo. En segundo lugar, cómo se está cobrando la administración, el arrendamiento, etcétera. Y en su caso, si tiene alguna carga escrita ese ramo. Como ejemplo, pongo el corte del corte que dio visita de la Caja de la Cruz del 72, donde antiguamente lo único que se decía es almofarejar tanta cantidad. No, a partir de ahora aparece almofarejado de salida al 2%, que se consiguió por cargo en valor de 5.411 pesos, que dice, importa el derecho recaudado, lo denomina por todos los efectos y frutos del reino que se registran y trafican en diferentes puertos de América con el aforo, y luego da la norma, según la ley 13ª, título 15, del libro 8, etc. Está dando la razón con base en qué se está cobrando ese derecho, no solamente la denominación y la cantidad. ¿Qué otra cosa está solicitando Ortiz de Landazuri con la instrucción de 1766? Que hay que tratar de otra manera la data. Lo que no puede ser es que continuemos diciendo guerra, así, en grande, sueldos y poco más. Uno mira las datas de las cajas reales de las Indias hasta los años 60 y verán que es un listado que a lo mejor en cajas que están gastando millones de pesos, a lo mejor es un listado de 6 o 7 rubros. Es decir, son rubros absolutamente agregados sin falta de especificación. Y a lo que hace Ortiz de Landazuri es que pide que se vayan separando exactamente esos grandes rubros, que se vaya seccionando para identificar exactamente lo que se está gastando, y una vez más, que en la data se diga que por qué se está pagando, por qué se está gastando una determinada cantidad, con base en qué normativa. Aquí pongo varios casos, en este es, por ejemplo, la media nata, cómo se está pagando con base a esta ley de Indias, en el caso del impuesto sobre metales, otra ley del impuesto de Indias, etc. Aunque sí se detecta que hay una disparidad, el tratamiento, el desglose de la razón en los cargos son mucho más extensos que el desglose de la razón en las datas, pero hay un pequeño avance en este proceso. La otra cuestión. Hasta ese momento de repente teníamos, otra de las cosas es en el desglose, que hasta ese momento lo que teníamos era que, por ejemplo, cuando se hacía una remesa, lo único que se decía es los oficiales de la caja de no sé qué remiten determinada cantidad a la caja de México, por ese valor. Ahora lo que empezamos a encontrar en los cortes y tanteos, que son esos documentos síntesis que se pueden remitir de manera bastante rápida, es también el desglose. Antes lo único que se decía era, se ve que no se ve todo, pero bueno, aquí hay una cantidad total que eran casi... bueno, no lo veo. Lo interesante es que se está desglosando la remesa. Eso es lo interesante. Ya no se da solamente el monto total que se está remitiendo. Y última cuestión que está demandando Ortiz de Landazuri. Necesitamos saber las deudas activas y pasivas que tienen todas las tesorerías. Y cuando hablo de tesorerías, no solamente nos estamos refiriendo a las cajas reales, sino también a las administraciones de renta. Por lo tanto, hay una solicitud de que se esté indicando cuánto es el valor total, el cargo total que tenían los ramos, cuánto efectivamente era lo que se había cobrado, de tal manera que se pudiese saber el adeudo que tenía con la Real Hacienda los oficiales reales. Pero no solamente eso, también las deudas pasivas que tenía la Real Hacienda. Y por lo tanto, ¿qué era lo que faltaba por cobrar? Esto es un ejemplo de la Caja de Durango, una vez introducida la reforma de 1772. En los libros de cargo y data, en los sumarios, antes lo único que aparecía era esto. El total de cargo, 393.000, el total de la data, 396.000. Normalmente se hacía para que coincidiera. ¿Cuál es la novedad? Lo que nos está diciendo es, falta por cobrar 51.000 pesos a los mineros por el arpobre, falta por cobrar 30.000 pesos por las bulas, falta por cobrar 3.000 pesos por, en este caso, lo que es los tesoreros de cruzada, etc. Es decir,
ya esta contabilidad resumida en los cortes y tanteos no solamente está registrando los movimientos de tesorería, sino también todo lo que está faltando por cobrar. Y evidentemente, como es una cantidad que no es cobrada, no ha sido todavía cobrada, tiene que cargarse y datarse, porque si no significaría que están en un alcance respecto de los oficiales reales. Es decir, estamos viendo cómo se está haciendo mucho más clara, separada y permite saber más el estado financiero en el cual se están encontrando las diversas cajas. ¿Esto fue generalizado? Bueno, no. Es decir, lo que vemos es que gracias a la reforma Ortega del Azul, y es lo que ha existido mucho años, vemos un reforzamiento de la vía reservada, como insisto, que se ha tratado. La novedad no la localizo tanto en los objetivos, es decir, separación, claridad, registrar el adeudo, etc., sino que se están introduciendo unas instrucciones prácticas y se están diciendo cómo tienen que hacer, casi como modelitos de, y empezaremos la carta a hacerlo de esta manera, tendrán que seguir esto, tendrán que está como generando una especie de manual de cómo llevar esa contabilidad, de tal manera que esos cortes y tanteos pueden ser como un modelo con el cual no solo ver el estado en que se encuentran las tesorerías, sino también poder evaluar el comportamiento del oficial real, en qué medida se está pegándolo. Ya no es llevo las cuentas según de una manera que yo creo que son correctas, sino que hay un parámetro a partir del cual medir. De hecho, todas las cuentas de las tesorerías y de las administraciones de rentas de 1768 fueron mandadas al Tribunal de Cuentas y de ahí a la Contaduría de Indias, y se le hicieron reparos, se hicieron una serie de observaciones de tal manera que regresaron y permitieron corregir lo que se consideraba que era una manera poco adecuada de llevar la contabilidad. ¿Cuál es la otra cuestión? Que aunque no hay absoluta homogeneidad, sería impensable que en esta época se lleve un formato como puede ser a lo mejor en el siglo XX de absoluta homogeneidad en el tratamiento de las cuentas, lo que sí es que se observa es una creciente convergencia en lo que es la manera de presentar las cuentas. Cada vez se parecen más las cuentas que presenta cualquier oficial real en cualquier caja, cosa que antes era una situación mucho más diversa. Bien, esto es lo que nos deja Ortega del Azul. Vayamos a la otra gran reforma, a la que nos da Machado Fiesto en 1764. No voy a entrar en la partida doble, no me interesa eso, no quiero tratar por qué se introduce, por qué fracasa, etc. Lo que me interesa es lo que quedó a pesar de que se eliminó el sistema de la contaduría de partida doble y se retornó al sistema de partida simple. Algunos historiadores han llegado a plantear que lo que nos encontramos a partir de 1786, que es el primer año de aplicación de la partida del modelo de Machado Fiesto, es una contabilidad mixta, denominan. Es decir, cosas que efectivamente se corresponden con el modelo que existía previo a 1784 y algunas novedades que se introdujeron después del 86. Entonces, este es el objetivo del trabajo. Quien más ha estudiado esto para las líneas, una vez más, es Don Suárez, con varios artículos, publicados en el 97, el 99, el 2001, sobre esto. Bien, la primera cuestión que nos deja, no es lo que quería, sino lo que nos deja la reforma de Machado Fiesto, es la clasificación y el listado exhaustivo de los ramos que componen las distintas cajas reales. A partir de la instrucción se ordena que cada tribunal de cuentas de los virreinatos nos diga exactamente de qué ramos se compone y esos ramos a dónde se pueden escribir dentro de 4 grandes grupos. Es decir, lo que se denomina los ramos de la masa común, los ramos particulares. Y dentro de los ramos particulares, los que son estrictamente particulares, los que son remisibles y el cuarto ramo que serían los ramos ajenos. Esto es tan conocido, no vale la pena profundizar. Y aquí tenemos el primer listado de, bueno, ¿cuáles son los ramos comunes? Es decir, los ramos que pertenecen al rey y que se pueden gastar en el distrito en el cual se están recaudando. En este caso, el virreinato de Nueva España. Pues dan este primer listado. Un listado bastante exhaustivo. Me interesa que en ramos de la masa común tenemos extraordinario y otras tesorerías. Estos dos son los que me detendré un poco. Extraordinario. ¿Cuál es la característica a partir de 1766 y luego ya claramente a partir de 84? Es un ramo que presenta enormes cantidades, millones de pesos, hasta los años 50, 60 del siglo XVIII, y progresivamente va menguando su participación. ¿Qué sucede?
que la explicación tradicional es que el ramo estacionario era donde se colocaba aquello que no tiene también un cajón desastre donde entra naipes, pólvora, azogue. Es decir, es un ramo donde se van incorporando muchos ramos que sí que tienen una denominación, pero sin embargo la práctica contable de los contadores y el ustedes lo que está haciendo es que se registren. Otras tesorerías, lo veremos más adelante. En otra cuestión, se pide el desglose de los gastos de la Real Hacienda. En principio, estos son los gastos que están contemplados en la instrucción que se está remitiendo a los virreinatos. Bueno, ya no son 5 o 6 ramos, pero tampoco hay un gran crecimiento en la clasificación de los ramos de Real Hacienda. Luego vienen los ramos particulares, es decir, los ramos que pertenecen al rey, pero que ya tienen gastos que se tienen que utilizar en determinados cometidos para los cuales no se puede utilizar en otro lugar. Por ejemplo, la Rula de Santa Cruzada, esos fondos se tenían que utilizar para la defensa de la fe católica, ya fuese en la península o en las Indias. Las mesadas eclesiásticas lo mismo. Las vacantes menores tenían que ir hacia ciertos gastos, en este caso en la península, etc. O, por ejemplo, el ramo de tabaco, que era un ramo remisible y, por lo tanto, en principio, todos los fondos que se recaudasen por el estampo de tabaco no se podían gastar en los virreinatos americanos. Tenían que remitirse a la península. Era un ramo particular remisible. Luego sabemos que eso no fue así, pero eso fue un poco la idea original. Era como generar una caja que diese liquidez a las tesorerías en la metrópoli. Bien, y los de tercera clase, los ramos ajenos, es decir, que ni eran del rey ni se tenían que gastar para cosas del rey, sino para sus fines. Ahí tenemos una pluralidad. Los Montepíos, una especie de seguridad social de la época, el crimen y acordada, que era para pagar cosas en este caso, el tribunal de la acordada, fondos para milicias, la medida del consulado, etc. Es decir, una serie de ramos ajenos. Esta es la clasificación. De aquí me interesa destacar 3 ramos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a este listado inicial, cuando llegan los tribunales de cuentas de los distintos territorios, se dan cuenta que sobre todo hay un ramo que es muy insuficiente. Es decir, los gastos no están suficientemente desglosados con ese primer listado. Los ramos de gastos previos a la reforma de Landazuri, por ejemplo, en la Caja de México, son 5. Es nada, es una cuestión mínima. Entre el 67 y el 68 pasan a 7. Cuando ya se introduce el primer listado de la reforma del 84, aparecen en listados 14 ramos. De verdad, cuando se aplica la reforma y se hace el nuevo listado, pasamos a 43 ramos. Es decir, todos estos ramos. ¿Se acuerdan que el primer listado apenas eran 14 ramos? Pasan a 43. Es decir, el Tribunal de Cuentas dice, con esta magra separación de ramos no es posible llevar la contabilidad efectivamente de cómo se está ejerciendo la data. Y esto es muy importante porque en el fondo lo que se está solicitando es que queremos saber no solo cuánto y en dónde ingresamos, sino cómo se está gastando. Y para eso necesitamos desagregar muchísimo esta contabilidad. Esto es la gráfica. Estos son los ramos, por ejemplo, de la principal caja que eroga en Nueva España. Sabemos que la principal caja que está captando recursos es la de México, pero la principal caja que está erogando es la de Veracruz. El número de ramos de data que hay en el 42, en el 67 y el 72 apenas llega a 20 ramos. Cuando estamos en 1796, derivado de la aplicación de la instrucción práctica de 1764, prácticamente son 100 ramos los que aparecen en la Caja de México. No es que aquí se gastase menos que aquí, se está gastando lo mismo. La única diferencia es que aquí está totalmente acumulados los datos y entonces eso no permite llevar el seguimiento. Esos casi 100 ramos de la Caja de México es el desglose de los que antes estaba absolutamente compactado en la información que ofrece. Ahí vemos ese desarrollo. Ejemplos. Lo que antes aparecía simplemente como ramo de guerra, ahora se desglosa en todas estas partidas. Lo que antes era armada, en esto, en salarios, en esto. Y anteriormente a lo mejor se decía navíos, ya se está pidiendo, situado, se decía normalmente, registrado para La Habana y las Islas de Barlovento, o las tierras de Barlovento. Ahora se está claramente diciendo cuánto va La Habana, cuánto va la Luisiana, Puerto Rico, Santo Domingo, a la Florida, etcétera, etcétera. Es lo mismo, representa el mismo concepto, pero el desglose es muchísimo mayor.
Y un ramo que no aparecía, o que aparecía a lo mejor gastos en la flota, ahora lo que se está pidiendo es que el rey quiere saber exactamente los navíos del rey que están llegando, en este caso a Veracruz, y que hay que pagarles la flota, pagar los alimentos, etc. Se va desglosando la fragata Gloria, la fragata, y todas las fragatas. Si ustedes van a Temascal, lo que hicieron ellos es que todo esto que aparece en los libros de Carlo y Data como ramos separados, lo subsumieron en un ramo que denominaron gastos de navío, pero es muchísimo más grande la cantidad que aparecían en esos libros de Carlo y Data. Bien, pasemos a la otra reforma, la reforma del ramo de otras tesorerías. Hasta 1784 no aparecen otras tesorerías. Sí, otras tesorerías. Entonces, en esas otras tesorerías, en principio lo que nos había dicho la historiografía era que a partir de la reforma de Machado Fiesco, si se dan cuenta, aparece a partir del 86, eran los excedentes que tenían las distintas cajas que componían el Virreinato de Nueva España y que se trasladaban a la caja matriz, a la Tesorería General de Ejército y Real Hacienda. Y de esta manera, esto era el movimiento de transferencias de las cajas hacia la caja matriz para su centralización. Eso es lo que nos había, y esto es el resultado contable. ¿Qué es lo que exactamente está pasando? Bien, el ejemplo, una vez más, la caja de sombrerete. Esto es el libro manual donde nos está diciendo, por ejemplo, en el asiento del 25 de enero de 1796, se remiten 170.000 pesos, más de 170.000 pesos a la caja matriz de México. Y se dice, como es lógico, se desglosa la remesa. Y entonces, ¿cuál es la composición? De esos 176.000 pesos, lo único que se está incorporando al ramo, otras tesorerías, y en este caso es a otras tesorerías por lo que se aplica de tabaco, 92.000 pesos. Todo es remesa, pero solamente aparece como otras tesorerías una fracción. ¿Qué nos quiere decir eso? Que dentro de otras tesorerías están metiendo cosas que no se corresponden a ramos, que sí que tienen una denominación dentro de la caja, en este caso la Tesorería General. Lo cual quiere decir que la doble contabilidad de la Caja de México es muchísimo más grande de lo que habíamos supuesto, porque pensamos que todas las remesas quedaban subsumidas dentro del ramo otras tesorerías. Y vemos que de 172.000, lo único que se está incorporando a otras tesorerías son 92.000. Todo lo otro se está metiendo cuando aparece en la Caja de México alcabalas, allí aparece alcabalas de sombrerete, 45.000 pesos. Claro, entonces no podemos suponer que las alcabalas de México a partir de 1784 son solo las alcabalas captadas en el territorio o distrito de la Caja de México. La doble contabilidad se multiplica muchísimo más de lo que habíamos supuesto por trabajar con los humanos y por no trabajar realmente con los libros manuales y los libros comunes de Carlo y Data. Esto es posible gracias a esta. Fíjense que todas las fechas es después de, en teoría, haber acabado con la aplicación de la reforma de Machado Fiesco. El otro gran cajón desastre, Real Hacienda en Común, que según Temascal es la única modificación permanente que queda después de la reforma. Ya vamos viendo que quedan muchísimas más cosas, a pesar de lo que nos ha dicho la historiografía. Es otro ramo que surge en 1796. Esto es el dato contable de la Caja de México. Una cantidad menguante hasta el 96 y de repente pasamos de tener apenas 300.000, 400.000 pesos a que Real Hacienda en Común pasa a valer más de 20 millones, en algunos casos más de 30 millones de pesos. ¿Qué es esta cosa que empezamos a tener y que no sabíamos bien a qué nos estaba refiriendo? Bien, un ejemplo más. ¿Qué es en el cargo Real Hacienda en Común? Existencias. Lo que es tradicional, si ustedes se dan cuenta, la contabilidad de la Caja de México, el ramo de existencias deja de aparecer entre el 86 y 1810. Hay dos veces que aparece. Es decir, parecería que Real Hacienda Común sustituye al viejo ramo de existencias, pero eso no puede dar 25 millones de pesos, no da esa cantidad. ¿Qué es lo que está pasando? Que a partir del 96-97, además de las existencias, si se dan cuenta, como existencias tiene una caída menguante, es una hacienda con dificultades, que cada vez tiene menos excedente en su diferencia de Carlo y Data, eso es lo que nos está mostrando. A partir del 96, Carlos IV lo que ordena es que quiere la liquidación general de todos los ramos de la Real Hacienda, es decir, saber desde principios del siglo XVIII, y en algunos casos desde que se creó el ramo,
cuánto fue lo que captaron, cuánto fue lo que se gastó, y en el caso de que hubiera habido deficientes y los gastos adscritos a cada uno de los ramos hubo que financiarlos con otros ramos de la Real Hacienda, que se computase todos esos adeudos. Y por eso vemos que, por ejemplo, se añaden más de 600.000 pesos por ramos ajenos de Real Hacienda por adeudos después de la liquidación formada por sus ingresos y egresos desde principios de siglo y otros desde su creación, y así sucesivamente. Es decir, quiere llevar el control de todos los adeudos que ha habido en los ramos de la Real Hacienda y otro elemento que se incorpora a la Real Hacienda como las contrapartidas. Es decir, ramos virtuales donde se está cargando cantidades y datando cantidades para llevar la unidad de la cuenta, para que se pueda llevar lo que es el registro del movimiento, a lo mejor, aunque eso no se esté ejerciendo directamente sobre la Caja de México, porque a lo mejor es una partida que se ha erogado en Veracruz, se ha cobrado sobre las alcabalas de Veracruz, y entonces lo que se está haciendo es que, como en principio ese pago tendría que haberse hecho en la Caja de México, se descuenta en Veracruz y luego se está cargando, en este caso, en la contabilidad de la Caja de México. Es decir, es un ramo muy complejo en su estructura, pero que nos está dando esta realidad. En la data, lo mismo. Tenemos verdaderas existencias, que es 800 pesos, etc., movimientos de contrapartida, 200.000 pesos en existencias, pero me interesa 16 millones de pesos. ¿Por qué? Por contrapartida de la deuda constante del producto líquido que han rendido una serie de ramos desde principios de siglo y otros desde su creación. Es decir, una partida que nos ayuda a entender que Real Hacienda en Común es una partida que, además de existencias, permite llevar el movimiento de la deuda que está teniendo la Real Hacienda. Gracias a que existen estos ramos, es que se pueden construir, a partir de los finales de los años 90 del siglo XVIII, los estados de débitos y créditos de la Real Hacienda de Nueva España, que permite construir cuáles son los ramos particulares acreedores, cuáles son los ramos ajenos acreedores, los remisibles, etcétera, etcétera. De todos estos datos, ¿qué es lo que de verdad le interesa a la Real Hacienda? Y el que estoy pasando. Estos, los ramos que son gravosos al Estado y por ser reintegrados, 17 millones de pesos. Es imposición de capitales, préstamos comunes, préstamos perdidos. Es lo que nos ha mostrado Miguel Valle, Carlos Marisal, etc. Ahí están los préstamos que están recibiendo de corporaciones, de particulares, y que son los que de verdad hay que llevar el día a día, porque esto es la salud del crédito de la Real Hacienda. Pero esto no se hubiera podido sintetizar de esta manera, tal y como hace la Tesorería General de Crédito de la Real Hacienda, si no hubiera habido esa transformación en la contabilidad. ¿De eso qué le permite ver? Que en concreto, en este ejemplo, en el año de 1800 se redujo el adeudo en 1.400.000 pesos, atendiendo este líquido de la tesorería y el que tenía encima del año. Es decir, es la transformación. Corolarios metodológicos. ¿Existe una contabilidad para los reales salarios en las Indias? No. Tenemos una multitud o una pluralidad de contabilidades según las tradiciones contables. Porque esto es lo que pasa en Nueva España. Esto no significa que sea lo que pase en Nueva Granada, en Perú o en el Río de la Plata. Habrá similitudes, pero tendremos que fijarnos en las diferencias. Por lo tanto, tenemos que abandonar la idea de que todo el imperio en las Indias está llevando de la misma manera la contabilidad. En segundo lugar, ¿las cartas cuentas son base para una contabilidad general? Imposible. Abandonemos esa práctica. No podemos continuar trabajando con las cartas cuentas por la doble contabilidad y por una cosa que he tratado aquí. Hay muchas tesorerías faltantes que no están representadas en las cartas cuentas de los libros de cargo y de data de las cajas reales. No están las contabilidades de las administraciones de rentas y no están las contabilidades de las casas de boletos. Por lo tanto, no podemos mantener estas cuestiones para continuar haciendo ingeniería contable. Gracias. Si me queda pasando así. Voy a repetir mi pregunta. Sí. ¿Cómo es que llega ayuda de la TASUI a la contabilidad del efecto de... Yo tengo muchas preguntas, pero nuevamente, igual como el compañero, nuevamente
es un ejercicio de racionalización, la reforma de la Landazuri de Viesco, de la contabilidad para, como decía André, para tener más información más oportuna para la toma de decisiones, particularmente en un tiempo de cambios en el equilibrio de poder en Europa. Se necesita saber de dónde se va a sacar dinero. Ahora, ¿en qué radica la racionalización? Y esto es algo que, bueno, hasta ahora que escuché tu ponencia me entero. Algo que sabe todo estudiante de contabilidad el primer día, yo creo que lleva su primer curso de contabilidad. Para tener una contabilidad necesitas tener un catálogo de cuentas fijo. No lo puedes estar cambiando porque entonces resulta que Zacatecas tiene una cuenta que se llama Alcabala de la Mula y el otro tiene Alcabala del Pulque. O sea, no puede ser así. O lo llamas Alcabalas o creas distintos ramos que se llaman Alcabala de la Mula, del Pulque, del vino, del aceite, yo no sé de qué tantas cosas. Entonces, para eso es un ejercicio de racionalización el de Landazuri y el de Fiesco. Les funcionó bien, yo sí creo que fue una reforma útil. Tú que estudiaste la última parte del periodo colonial, muy buen libro, por eso se los recomiendo. Se desbarató este proyecto, esta reforma se desbarató, es pregunta. No, gracias. ¿Quién más? Carlos. Mi pregunta general, que es más una duda de lo que habíamos visto en otros estudios. Si tenemos lo que estabas diciendo, que tenemos una orden de llevar una contabilidad que viene desde la península, que es una orden para que se aplique a toda esa masa que se llama las Indias, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo es que la norma originaria para llevar contabilidad viene de Castilla y cada uno de los virreinatos hace uso y lo adapta a la cultura propia local. Eso es mi pregunta, porque creo que lo has puesto ahí, porque entonces también tenemos que cada uno de estos entes territoriales, de acuerdo a la práctica, en este caso contable que tiene, pues le da, toma lo que le manda en la península y lo convierte en una especie de, en este caso contable, de jurisdicción, ámbito de aplicación contable local, específico únicamente, claro, se parece a otros, pero le da su particularidad. Entonces sería, si nos puedes ahondar un poco más sobre eso, que terminaríamos de entender lo que alguna vez te decía, que hay una cosa enorme, cada uno le va a dar su particularidad. Gracias. ¿Alguien más? Y ahora una especie de obsesión de la uniformidad. Por eso dice que asumimos a dar las mismas reglas para los convenios, para las casas de comunidad, para los sectores que al principio podían también que faltaba el terreno a Machado de este escultura. Ortiz de Landazuri tiene un trabajo previo aquí en Nueva España, sobre todo en la audiencia de Nueva Galicia. Eso lo sabemos, trabaja en la audiencia, participa en eventos militares en una posible invasión y él comanda alguna de las tropas, se convierte en el procurador del Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, es una persona que hace estas transformaciones dentro de la Contaduría General de Indias en España, pero sabe que tiene conocimiento previo de casi 10 años, si no recuerdo mal, de trabajo que viene a hacer, en este caso, en Nueva España. Por lo tanto, es alguien que sí que tiene una experiencia previa. Y eso es útil incluso porque en los ejemplos que da de la reforma de la Instrucción Práctica de 1767, sus ejemplos de las alcabalas, de la miel de nata, etc., es tal y como se están llevando las cuentas, no en las alcabalas de la Ciudad de México, sino en las alcabalas de Guadalajara, en la división de ramos, etc. Es decir, ese es su conocimiento inmediato. ¿Cómo llega al nombramiento? Esto tiene que ver más con esas relaciones
de amistad, de redes de poder, que es la típica manera en la que se mueven las personas dentro del antiguo régimen. Es alguien que evidentemente no está dentro del Consejo, de la red de poder que está el Consejo de Indias, sino que está más dentro de lo que es en este caso, en los años 60 nos encontramos con Arriaga, es decir, el personaje que es fundamental en esta temporada. Ahora, exactamente por qué lo nombran a él, no tengo una concepción, pero difícilmente puede tener ese nombramiento si no estuviera dentro del círculo de amistad y de influencia que está llevando adelante Arriaga. A lo mejor existe alguna carta que dice, lo estoy nombrando porque es mi compañero, no sé qué, o es mi, no sé qué, a lo mejor existe y yo no la conozco. El ejercicio de racionalización que comenta Luis es así, efectivamente, no hay uniformidad, por eso utilizo el término de casi de proceso de convergencia, de aproximación en las maneras en que se están realizando las cuentas. Una de las cosas que rápidamente yo creo que se dan cuenta los autores de toda esta reforma es que no solamente hay que hacer el catálogo, que eso es fundamental, sino ¿qué es decir alcabala en México y en Guadalajara? En uno se cobra 6% y de manera indistinta. En el otro se cobra 4% por lo que es alcabala, más el 2% de la Armada de Barlovento, más el no sé qué. Es decir, hay contabilidades dentro del mismo ramo en un mismo virreinato. Imagínenlo a nivel de todas las Indias. Por eso, desde mi punto de vista, la reforma de Machado Fiesco del 84 va a unir indisolublemente a los libros de la razón de Real Hacienda. Lo mismo, no es una novedad. Desde Felipe II todas las cajas reales tenían que tener su libro de la razón, es decir, su manualito donde exactamente en cada caja se diga no solamente el ramo, sino qué significa ese ramo en esa caja determinada. Y por eso empiezan a elaborarse los libros de la razón general de la Hacienda, que tienen como resultado, en el caso de Nueva España, una obra inconclusa que es el Fonseca y Urrutia, que no es la historia de Real Hacienda ni es la suma de todos los ramos que existen en la Real Hacienda de Nueva España, sino solamente una fracción. Es decir, la Caja de México, la Caja de Veracruz, la Caja de Acapulco y algunas otras tesorerías como la Casa de Moneda. Todo el norte no está presente en ese libro, ni todo el Yucatán está ahí presente tampoco en el libro de la razón. Pero yo creo que la manera en que intentan solucionarlo, derivado por ejemplo del proyecto de Ortiz de Landazuri que lleva a la creación de las contadurías del Río de la Plata, de Quito y de Chile, es que ahí adelanta muchísimo la realización de los libros de la razón general. En el Río de la Plata, los primeros libros de la razón general, así de todas las cajas, se dan entre 1769 y 1770. Es decir, casi 20 años antes que en Nueva España, en Río de la Plata ya tienen todos sus libros y ahí sí que lograron hacerlo. Lo que nunca hicieron fue el libro general del virreinato. Eso nunca lograron hacerlo y ese era el proyecto que sí que aparece en esta situación. Y lo que platicabas, Carlos, yo estoy de acuerdo, es decir, al fin y al cabo cualquier orden general, igual que cualquier norma, siempre pasa por el tamiz de la praxis, pasa por la casuística de cada uno de los territorios. Y ante eso, el ámbito de aplicación está modificando, porque luego se justifica. Dice, bueno, su majestad tiene que hacerse así, pero resulta que aquí nos encontramos con esto, con esta tradición, con esta práctica, etc. Y es lo que está dando resultado. Y al fin y al cabo, lo que el rey quiere saber es, bueno, si no lo van a hacer, explíquenme por qué no lo están haciendo como yo he ordenado y dejen constancia de eso. Es decir, sus libros de acuerdos. Háganlo de esa manera. Es decir, no rompe la praxis consuetudinaria y de jurisprudencia que se está trayendo desde el periodo previo. Bueno, ¿yo puedo hacer otra pregunta? Rápido. Bueno, me parece muy extraño eso de la afirmación sobre que el desglose de las cajas respecto a las transferencias es muy tardío, ¿no? Es decir, al menos pues me sorprende mucho porque es Nueva España. Yo creo que donde hay más dinero pues debería existir más control. Porque por lo menos en Santa Fe sí antes está caja por caja y unas cajas pues que no tienen mucha importancia, pero también otras muy importantes, pues está Cartagena, cajas muy pequeñitas que es Muso y cajas de ese tipo, pues es una sorpresa. Entonces la pregunta es muy puntual y bueno, ya vimos que con sumarios no vamos para ningún lado. Entonces,
¿cuál sería una fuente para poder ver bien eso? ¿Habría que recurrir necesariamente a los libros o nos podemos o basar en las relaciones juradas? ¿Cuál de las dos fuentes refleja mejor cuál es el realmente el ingreso y el gasto efectivo de la caja? Dos cuestiones. Tantas contabilidades. Creo que lo que has planteado es que responde a la afirmación metodológica. Hay tantas contabilidades como tradiciones o praxis en distintos territorios. En lo que ustedes tienen en el Virreinato de la Nueva Granada, la caja de Montpons, la caja de... O sea, ustedes los tienen desde el principio por la tradición contable, y cuando llega a la caja de Santa Fe, ustedes ya tienen el desglose mucho antes. Aquí no se realizó eso. Pero es que en el Virreinato del Perú existe lo mismo. Ellos tienen una cosa que se llama ramo de venido de fuera y luego desglosado. Es decir, es otra manera de llevar la contabilidad. En ese sentido, hay mucha diversidad e incluso la definición de ramo, por ejemplo, de Real Hacienda Común en Machado Fiesco es una. La alteración que se produce a partir de 1796 es otra. Es decir, no solamente es que se permanecieron ramos creados con la reforma de Machado Fiesco, sino que la manera en que habían sido concebidos en un momento dado se modificaron. Por lo tanto, no porque se define en un momento dado una determinada tipología, significa que ya no evoluciona, que se iría en contra de lo que es la lógica de esta manera de llevar la contabilidad. Y luego, yo creo que con libros de cargo y data es dificilísimo llegar a esa cosa que queremos nosotros, que es saber ingreso y gasto. Y yo creo que los propios protagonistas de la época lo vieron tan claro que por eso en un momento dado dijeron vamos a construir relaciones de valores y distribución, porque los libros de cargo y data sirven para unas cosas, que es el control contable, el comportamiento de los oficiales reales, desglose de ciertas partidas, pero con eso yo no puedo saber de verdad cómo es el estado financiero de un erario global. Y por lo tanto, tiene ese objeto, claro, necesitan otra contabilidad. Pero el problema es que la historiografía continúa pretendiendo que desde las contabilidades de los libros de cargo y data y de su agregación va a salir el ingreso y el gasto global. Y creo que es una tarea bastante importante, que no va a llegar a muy buenos resultados, como ya lo sabemos de la historiografía. Tenemos que pensar en cómo difundir, cómo vulgarizar. Sí, porque todavía se calcula Se calcula las TAPICs por bancos nacionales con base en cartas pagadas. Bancos nacionales. O sea, imagínense dónde nos encontramos. Economía como el 8%. Exacto. Esto que para nosotros es evidente, para la historia, incluso lo más penoso es cuando nos encontramos con alumnos que empiezan a hacer sus tesis de licenciatura de maestría y continúan sumando, voy a hacer la Real Hacienda de Michoacán, y agarran y empiezan la caja de Michoacán y no sé qué. Pero esto es hoy, estamos en hoy.